Les vamos a compartir el video de la mejor ruta. Ok. Comenzar. Compartir conmigo. Iniciamos, ahora sí, nuestro seminario. Muy buenos días tengan, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo seminario sobre fíjense, es el segundo seminario convocado por nuestra campaña de la mejor ruta. En este seminario ya pueden visualizar. Sean bienvenidas y bienvenidos al segundo seminario, Desaparecidas o Tratadas, la realidad de las víctimas. Reciban un cordial y afectuoso saludo. En el día de hoy, en este seminario contaremos con destacadas profesionales. Aimee, Carolina, Itzi y Viviana son expertas en su materia, en esta materia. Y el día de hoy vamos a realizar este seminario precisamente porque hoy es 2 de diciembre. Es Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y este día fue establecido por Naciones Unidas para conmemorar el aniversario del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. En este convenio, fíjense, aprobado precisamente el 2 de diciembre del año 1949, por ello, este día, el día de hoy, es un día para concienciar, sensibilizar sobre las diversas formas de esclavitud existentes, ya sea las tradicionales como las nuevas modalidades que se están presentando. En este sentido, a pesar de que cueste creer que la esclavitud es una realidad hoy en día que está afectando y que persiste a nivel mundial en todas nuestras sociedades y se está adaptando a los nuevos tiempos, los contextos y las pandemias. Por ello, ante esta realidad, hemos asumido nuestro compromiso desde Éxodo y con esta campaña de la mejor ruta en visibilizar la conexión que existe entre desapariciones y trata. Es decir, ¿cuál es esa relación? Y fíjense, muchos en sus expectativas hablaban
si son desaparecidas o tratadas, cuál es la conexión que existe entre desapariciones y trata de personas. El día de hoy lo vamos a ver con nuestras expertas. Y aparte de ser el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, estamos en los 16 días de activismo por una vida libre de violencia. Y siendo la esclavitud una de las formas más aberrantes y atroces de violencia, aparte de ser catalogado también en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad, es por ello que hoy nos dedicamos a abordar esta conexión entre desapariciones y trata. Iniciamos este seminario con la intervención de Aimé Sabrina Zambrano Ortiz. Ella pertenece a la organización Utopits aquí en Venezuela. Ella es antropóloga, fundadora de la plataforma comunicacional Utopits, creadora del proyecto investigativo Monitor de Femicidios en Venezuela, y una de las feministas más destacadas en Venezuela. Ella nos va a hablar sobre desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes en Venezuela y su caracterización. Con ustedes, Aimé Sabrina Zambrano Ortiz, de la que me siento muy orgullosa. Adelante, Aimé. Bueno, Reina, muchísimas gracias por esa presentación, de verdad. Me siento muy honrada y muy honrada de estar en este espacio. Bueno, el día de hoy, dentro de lo que es el seminario, voy a presentar un poco el trabajo que realicé en conjunto con Reina también, sobre lo que ha sido el monitoreo en los casos de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela durante el año 2020 y hasta el 31 de marzo del año 2021, un monitoreo que hicimos a través de lo que fueron medios digitales, nacionales y regionales, porque sabemos que en Venezuela no hay cifras con relación a este tema, ¿no? Entonces, yo voy a compartir pantalla. Ya va. Para poder presentar, pero no estoy viendo. Estoy intentando compartir, pero no veo mi computadora por acá. Ya va. No sé si ¿se ve la pantalla por ahí? No. ¿O no se ve? No se ve. No, ¿Será que no podés compartir pantalla? Revisa eso. No, ella es anfitriona. No, pero me sale para compartir Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Bots y Microsoft SharePoint. No me sale para compartir la computadora. Yo les di como coanfitrión puede compartir cualquiera, pero si no, yo voy a abrirla. Ok. Ya la tengo aquí. Entonces, la idea, precisamente la idea de mostrar las diapositivas es precisamente para caracterizar un poco todo lo que ha tenido que ver con este tema de las desapariciones y las cosas o las incidencias que conseguimos durante el monitoreo y el levantamiento de esta información, ¿no? ¿De qué manera se hizo? Bueno, a través de lo que fueron las redes sociales y a través de las noticias que aparecieron en medios, realizamos este levantamiento por distintas categorías, ¿no? Basándonos en el género, basándonos en las edades,
basándonos en las incidencias relacionadas con los casos, por ejemplo, los que estaban relacionados con trata, con femicidio, con violencia de género, pero que a veces la nota no te explica mucho, pero bueno, explica algunas cosas y podríamos como caracterizar en ese tema. E igualmente para intentar desmontar un mito que está muy arraigado con relación al tema de las desapariciones, que tiene que ver con que las chicas se escaparon de la casa, ¿no? Y aquí vamos a ver la cantidad de casos relacionados con eso, ¿no? Porque a veces incluso los cuerpos policiales no se movilizan precisamente por un tema de creer que el caso no tiene la importancia que debería, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, como vemos acá, este es un conteo total de la cantidad de desapariciones que logramos ubicar en medios digitales y por redes sociales. Y contabilizamos un total de desapariciones. Aquí están hombres y mujeres y a veces no hay información ni siquiera de lo que es el género. Entonces, bueno, esto se colocó como una categoría aparte. Pero el total sería en el año 2020 de 268 desapariciones y en el año 2021 hasta el 31 de marzo 85. La siguiente, por favor. Como podemos ver acá, las edades, y acá sí es específicamente en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes, las edades que tienen el pico más alto en el año 2020 es entre los 11 y los 25 años, ¿no? Es donde se ubica el pico más alto, habiendo como un pequeño pico entre lo que serían los 45 y los 55 años. Y vemos que en el año 2021 igualmente se repite este pico que va de lo que son los 11 hasta los 25 años. Entonces vemos que desde la caracterización que hemos hecho, las mujeres, las personas que están en mayor riesgo de desapariciones son personas que son niños, niñas y adolescentes y mujeres que llamaríamos adultas jóvenes, ¿no? Vemos que las personas más jóvenes son las que tienen un mayor riesgo, ¿no? En el caso de Venezuela. La siguiente, por favor. Con relación a las causas del hecho, ¿no? Vemos que en la gran mayoría de los casos, la violencia machista, esa es como una categoría que utilizo yo como para caracterizar un tipo de violencia muy específico, tiene la mayor cantidad de casos en el año 2020 con 58. Le sigue el tráfico y trata de personas con 41 casos. Luego, lo que sería la migración, que ocurre que, bueno, que por desplazamiento interno, muchas personas viajan de un estado a otro y estas personas luego no aparecen, ¿no? Vimos que esto ocurre sobre todo en el estado Bolívar, donde personas, y aquí estamos hablando no nada más de mujeres, estamos hablando incluso de familias, ¿no? Y de parejas, o sea, parejas, hombre y mujer que van juntos, entran a la mina y desaparecen. O cuando hablamos de familia, hablamos incluso de parejas que están con los hijos, ¿no? Esto lo vimos en los medios, ¿no? Igualmente, bueno, está el tema de lo que es la violencia de bandas. Y como podemos ver, cuando se ve escape del hogar, ¿no? Que es lo que muchas veces alegan los cuerpos de seguridad cuando se va a hacer la denuncia, vemos que únicamente contabilizamos 5 casos en los que el escape del hogar fue la causa para lo que fue esta desaparición. La siguiente, por favor. Con relación al género, podemos ver que en el año 2020 la cantidad de desapariciones
fue en su mayoría de personas de género femenino, ¿no? De mujeres, niñas o adolescentes. Y vemos que ocurrieron 126 desapariciones, que fue las que logramos contabilizar. Con relación al género masculino, contabilizamos un total de 91 desapariciones. Y sin información, acá es cuando digo que, bueno, que no decían, hablaban de personas y no diferenciaban con relación al género, contabilizamos un total de 51. En el año 2021, que como digo, fue hasta el 31 de marzo, o sea, todavía faltarían, en este caso, 8 meses por levantar ese monitoreo que actualmente estamos haciendo. Contabilizamos un total de 41 personas de género femenino y de género masculino 43, ¿no? Para un total de 85 personas desaparecidas. La siguiente, por favor. En el caso de las desapariciones de mujeres, en el año 2021 contabilizamos 13 desapariciones en el mes de enero, 9 desapariciones en el mes de febrero y 20 desapariciones en el mes de marzo, para dar un total de 42 casos. Vemos que el mes de marzo es el mes donde ocurrieron mayor cantidad de desapariciones. La siguiente, por favor. Y con relación al por qué, e incluso al tipo, ¿no? Porque a veces se cree que desaparición, se cree, por ejemplo, que rapto y secuestro es lo mismo, ¿no? Y esto hay que dejarlo claro. El secuestro tiene que ver con un intercambio de recursos, ¿no? O sea, de dinero, y ahí existiría la extorsión por delante, ¿no? En el caso del rapto, esto no ocurre, ¿no? Y muchas veces vemos que el rapto está muy asociado al tema de la desaparición y el rapto está muy asociado a lo que sería esta violencia machista, que incluye, bueno, el tema de los femicidios, la violencia sexual, los femicidios en grado de frustración. Hemos visto que en varios de estos casos, previamente, se reportó la desaparición de estas mujeres, de estas niñas o de estas adolescentes, ¿no? Entonces, y vemos que, por ejemplo, lo que se llama escape del hogar, en lo que habíamos monitoreado en el año 2021, en ninguno de estos casos se había informado de que el motivo hubiera sido este escape, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, observando esta realidad que hay en Venezuela, ante la ausencia de datos, no nada más con el tema de las desapariciones, sino en general con todo lo que tiene que ver con la violencia de género hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Además, primero, no hay datos con relación a las violencias, pero tampoco hay datos o hay una plataforma activa, pública, con relación al tema de los casos de desapariciones de niñas y adolescentes y mujeres en Venezuela. Entonces, observando esta realidad, una de los proyectos que queremos impulsar desde Éxodo y desde lo que es el monitor de femicidios y Utopits es precisamente un monitoreo de estos casos, que bueno, la idea es que se llame Hasta Encontrarlas, ¿no? Este es un proyecto que estamos ya levantando ambas organizaciones para hacer una presentación en conjunto. Y la idea es, bueno, comenzar a visibilizar esta problemática en nuestro país para precisamente, primero, que la comunidad en general se concientice con relación a este hecho y a la relación directa que existe entre lo que son las desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes con la violencia de género, con los femicidios y con la trata y tráfico, ¿no? Entonces, la idea es generar esta campaña, generar esta incidencia para que en algún momento, bueno, ya se hizo la aprobación de la segunda reforma de la ley el día de ayer, ¿no? De la ley orgánica acá en Venezuela que protege a las mujeres y que hace que tengan una vida libre de violencia. Pero la idea es que en algún momento en esta ley entrara las desapariciones de mujeres, de niñas y adolescentes como parte de lo que son estos tipos de violencia de género, ¿no? O de violencia hacia las mujeres.
E igualmente lograr tener incidencia para que acá en Venezuela se decrete una alerta como existe en otros países, como la alerta Amber, como la alerta Alba, como la alerta Isabel Claudina en Centroamérica, donde apenas desaparece una mujer, apenas desaparece una niña, apenas desaparece un adolescente, esto hace que, bueno, que los cuerpos de seguridad se activen, porque una de las principales deficiencias o de las principales quejas eh, que han referido los familiares de las víctimas de desapariciones es que cuando van a hacer la denuncia, los cuerpos de seguridad no toman la denuncia con la seriedad del caso. Muchas veces incluso les dicen que tienen que esperar 72 horas para colocar la denuncia y sabemos que en estos casos cada minuto, cada segundo cuenta, ¿no? Entonces la idea precisamente es comenzar a generar una campaña que pensamos que debería ser desde todas las organizaciones feministas y de mujeres en el país para incidir en que se generen cambios con relación a la manera en que se tratan estos casos, ¿no? Desde lo que son los cuerpos policiales y desde lo que es el sistema de justicia. Igualmente se me pasó un dato que tiene que ver con el año 2021, que de estos 42 casos que vimos de mujeres, niñas desaparecidas y adolescentes, 8 de estos casos tenían relación directa con trata de mujeres, ¿no? Y esto hasta el mes de marzo. Esperamos, bueno, ya en el mes de enero presentar el informe de lo que es el año 2021, así como presentamos el informe de lo que fue el año 2020, este año, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las propuestas que hacemos es a la Asamblea Nacional la reforma, que entre en la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la tipificación del delito de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres como una forma y delito de violencia basada en género, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la creación y automatización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas en Venezuela, a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, CENAMEF, porque en Venezuela no existe este Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas. Y, por supuesto, a las organizaciones feministas y de la sociedad civil, que unamos voluntades, bueno, para el cumplimiento efectivo de lo que sería la recomendación general número 2 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, precisamente que habla de todo el tema de las desapariciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es como un poco mi intervención el día de hoy. El tiempo es corto, entonces, bueno, capaz en algún otro momento podríamos entrar como más en tema, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y en la página de Éxodo está el informe y el trabajo que realizamos con relación a todo este monitoreo de casos, ¿no? Entonces, bueno, Muchísimas gracias. gracias, Jaime. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que te vas a ir corriendo, de verdad, porque tiene muchas ocupaciones igual que nuestras otras expertas, pero gracias por aceptar este espacio. Muchísimas Bueno, gracias. voy a intentar estar hasta que se acabe. Voy a intentarlo. Si me salgo, bueno, ya saben que me tuve que ir Queremos corriendo. que sí. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora nos corresponde presentar a una persona de la que estoy también muy orgullosa de contar y de verdad que es un ejemplo a seguir, una mujer ejemplo a seguir. Ella es la presidenta de la Red de Alto al Tráfico y a la Trata de Argentina. Eh, Ella es Viviana Caminos, que nos va a hablar hoy sobre la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina. Y, y de verdad me siento muy orgullosa también de Viviana, porque aparte del liderazgo y de su emprendimiento y de toda su trayectoria, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Trabajo Social, Universidad El Salvador. Actualmente asesora del Consejo Deliberante 3 de febrero y docente universitaria. Presidenta, como dije, de la Red Alto al Tráfico y la Trata en Argentina. Es directora
directora del programa de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, Gobierno Provincia de Buenos Aires, ex consultora de UNICEF, proyecto de formación en trata de personas, Escuela de Policías, ex asesora de la Cámara de Diputados de Delación y consultora en programas de víctimas contra las violencias. Ministerio del Interior de la Nación. Es con ustedes, Viviana Caminos. Adelante, Viviana. Ya. Bueno, Reina, muchísimas gracias por esta presentación y aparte muy contenta de poder estar otra vez juntas en una actividad, igual que con Carolina Rudnick, ¿no? Hacía un rato que no estábamos, ¿de qué fecha? Creo que desde junio, más o menos julio, que no hacemos nada en conjunto. Pero bueno, gracias por la invitación y bueno, yo voy a presentar un PowerPoint sobre este tema. Vamos a ver si podemos presentarlo. Acá está. Me dicen si lo van viendo. ¿Se va viendo? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver, voy a correr esto, así puedo presentar desde el principio. Espérenme un segundito, porque esto me molesta. Ahí está. Presentación de diapositivas desde el principio. Bien. Bueno, nombre, búsqueda de personas desaparecidas en Argentina. En Argentina, a diferencia de lo que recién contó la compañera de Venezuela, nosotros sí tenemos programas y tenemos un montón de organismos que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas. En este sentido, yo tengo que tomar como dos hechos fundamentales. Uno es el caso de Marita Verón, María de los Ángeles Verón, una chica tucumana desaparecida en el año 2012 en Argentina, que ese caso fue tan importante que impulsó en nuestro país la ley de trata y todo lo que vino después, ¿no? Todos los dispositivos, muchos dispositivos con que contamos en Argentina, el programa de rescate, la Procuraduría en Trata de Personas, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, el Consejo Federal, bueno, un montón de dispositivos sobre este tema. Luego voy a contarles otra situación que impulsa el tema de las personas desaparecidas. El tema de la trata. Sabemos que no todas las personas que desaparecen son víctimas de trata. Al principio, sobre todo, creo que ha cambiado un poco en los últimos años, pero al principio sabíamos que no era una de las principales causas de la trata el secuestro, por ejemplo, la desaparición de una persona, ya que muchas personas eran reclutadas mediante engaño y a veces ni siquiera eran buscadas. Sí, efectivamente desaparecían, claro que desaparecían, pero hay un dato, yo siempre digo siniestro, que es, hace poco lo ha comunicado la Procuraduría en Trata de Personas, porque a partir de un año, que después voy a contar, empezaron a hacer un relevamiento, una búsqueda de los NN para ver si estas personas NN en morgues, en diferentes lugares, su ADN coincide con el ADN de los familiares de las personas desaparecidas. Se han encontrado con este dato, ya digo, siniestro, porque, por ejemplo, cuando comparaban entre personas rescatadas y personas buscadas, se dieron cuenta que el 80% de las personas rescatadas por situaciones de trata nunca habían sido buscadas. Las causas por qué no han sido buscadas tienen que ver con la extrema vulnerabilidad de esas personas, ¿no? Con familias que a veces viven en lugares inhóspitos, en el interior del país, en zonas rurales, donde ni siquiera a veces tienen partida de nacimiento ni documento, donde no son casi ciudadanas, a veces si se acercan a hacer una denuncia a una comisaría, no les toman la denuncia, o no saben cómo buscar, o tal vez sea una familia con mucha cantidad de hijos e hijas, que hace que, bueno, se va un plato menos en la mesa, ¿no? Con lo terrible que esto significa.
Pero decía que, bueno, no es la única causa. Algunas causas que pueden suceder para la desaparición de personas. La ausencia voluntaria, que este caso es, por ejemplo, adultos, adultas, que se van por determinados conflictos familiares. También tenemos adolescentes, está más abajo, ¿no? En los últimos meses ha habido una cantidad de personas, de niñas y jóvenes desaparecidas. Por suerte, creo que en el 70% de los casos han aparecido. Eran por situaciones de conflicto, por enamoramientos, por un montón de cosas, pero igual, ahora después lo voy a explicar más claramente, hay que buscarlas. Todo niño o niña alejado de su hogar corre riesgo, está en situación de riesgo. Entonces hay que buscarlas como si fuera un caso de un crimen, ¿no? Y luego las personas que están desaparecidas porque fueran víctimas de delito. La trata no es el único delito que pueden haber sufrido estas personas. Puede haber sido un secuestro extorsivo, que eso, bueno, cuando es un secuestro extorsivo, fácilmente nos damos cuenta porque hay un pedido, ¿no?, de dinero por esa persona. Trata de personas, la compra-venta de niños, niñas, que en Argentina no es trata, sino que es un delito que aún no está tipificado en nuestro Código Penal, si bien hay artículos que dan cuenta de ello, pero no es un delito específico en el Código. Y esto mucho que es ataque seguido de muerte, ataque por parejas, exparejas, son femicidios, que muchas veces, no siempre estos femicidios terminan con lograr la aparición del cuerpo, o con lograr saber quién cometió. Hay sospechas, pero no hay pruebas certeras como para saber si esa pareja, expareja, familiar es quien atacó, tal vez asesinó y tal vez escondió el cuerpo, ¿no? Y en muchas ocasiones, hay muchísimos casos en Argentina de niñas y adolescentes que terminaron siendo víctimas de abuso, violaciones y lamentablemente muchas veces seguida de muerte, ¿no? Entonces son otras causas. Otra es la sustracción parental. En el caso de niños, niña desaparece y en realidad tiene que ver con un conflicto entre los progenitores de esos niños, niñas o adolescentes, que se los llevan, a veces los hacen desaparecer del país, que también es otra causa. Esto que expliqué anteriormente, niños o niñas o adolescentes que huyen de sus hogares, que siempre digo algo fundamental. Cuando los encontramos, no devolverlos livianamente a sus hogares. Muchas veces esos niños, esas niñas, esos adolescentes huyen de situaciones de maltrato, de situaciones de abuso sexual, de situaciones de ser testigos de violencia en la casa. Entonces, antes de devolverlo a un lugar en donde está el peligro, en donde la verdad que a veces el acto más sano que ha hecho ese niño es huir de ese hogar, aunque luego corra peligro, y que una trabajadora social, alguien del Estado debe investigar, la justicia debe investigar la causa de esa huida de ese niño, esa niña, ese adolescente de ese hogar. Luego accidentes, muchas personas que sufren accidentes y no, están sin documentación. Yo siempre salgo, por ejemplo, con una fotocopia de mi documento, porque he visto muchísimos casos que terminan en las morgues, que pasan años antes de ser identificados, porque no tenían el documento, porque no se ocupan de la morgue de buscar huellas dactilares, un montón de cosas, porque tal vez la familia capaz no tiene contacto con esa persona y no descubre enseguida que ha desaparecido. Bueno, muchas causas. Las personas extraviadas a veces son personas mayores, ¿no? O personas que han sufrido de golpe una psicosis repentina, o personas con Alzheimer, con demencia senil, que han sufrido un desmayo, que están en el hospital y no pueden decir quiénes son. Bueno, hay muchas causas para la desaparición de la persona. La trata es una de las causas. Espérense un segundo que pueda correr. Ahí está. No, perdón, estamos volviendo atrás. Acá. Factores de riesgo. Factores de riesgo para la desaparición de esa persona. El ser un niño o niña adolescente ya es un factor de riesgo,
porque son personas de por sí vulnerables, porque no tienen la misma madurez emocional y todo que un adulto, la persona adulta, son manipulables, pueden correr mucho más riesgo, aun cuando se hayan ido por propia voluntad. Cuando la persona que desaparecía se encuentra fuera de su zona de seguridad, de su lugar, de los vecinos, de lo conocen, más riesgo. Me acuerdo un caso de una chica que probablemente sufrió una psicosis repentina, paranoide, la vieron bajar como confusa y nunca más la encontraron, era una artesana, y uno puede sospechar que esta vulnerabilidad de su cuestión mental haya hecho que luego sufrió otra situación que tal vez le produjo la muerte. Bueno, el padecimiento mental, ¿no? Personas desaparecidas porque padecen de consumo problemático. El tema de las adicciones también es una cuestión que induce a la trata. Hay muchísimas jóvenes, sobre todo mujeres o diversidades, que buscando la droga terminan siendo reclutadas, metidas por la fuerza en un auto y obligadas a ejercer la prostitución. Cuando se determina que esa persona extraviada, desaparecida, puede estar en riesgo de muerte, por ejemplo, cuando ha hecho denuncias anteriores por violencia, en general por violencia o por amenazas, sabemos que esta persona puede haber sufrido alguna situación que le ha llevado a la muerte. Y bueno, cuando existe información, y esto voy a ir más adelante, de que la persona extraviada, desaparecida, podría ser víctima de captación para la explotación laboral o sexual. Para esto, y ahora creo que voy a ese tema, tenemos expertos. No, este es otro tema, ahora voy al anterior. Para esto tenemos expertos, ¿no? Hay indicadores. Las personas que trabajan con la cuestión de la trata, la policía debería conocer, la justicia debería conocer, la sociedad debería conocer aquellos indicadores generales, por lo menos, que nos pueden hacer presumir que esa persona tal vez ha sido captada para la trata o el tráfico. Yo no voy a explicar acá, pero voy a dar algunos. Por ejemplo, la edad. Cuando más jóvenes son las personas, más probables que haya sido víctima de trata. La condición de vulnerabilidad socioeconómica, estaba buscando trabajo, fue a buscar trabajo. Por ejemplo, tiene familiares que están en la prostitución, tal vez ha sido entregada por a un familiar, estaba en situación de calle, estaba sufriendo violencia. Bueno, hay un montón de situaciones que son indicadores de que esa persona tal vez hay que buscarla por una probable situación de trata. Ya les voy a contar este caso, que fue un caso, porque el tema de la búsqueda de personas desaparecidas es todo un tema en muchos países. No hay realmente muchos lugares en donde se busca seriamente a las personas. Porque, por ejemplo, si vos haces un relevamiento de los diarios o de internet, de personas que desaparecieron, muchas veces no hay después, los familiares no informan luego que esa persona apareció. Tampoco se sabe, tampoco todos los casos aparecen en la prensa, ¿no? No todos los desapariciones aparecen en la prensa, no todos los casos son denunciados. Yo me acuerdo que en una época, como para hacer ruido en la prensa, hablábamos de 600 mujeres desaparecidas en Argentina. El movimiento de mujeres, el feminismo, decíamos, bueno, hay que ocuparse porque hay 600 mujeres desaparecidas por la trata, decíamos. ¿Lo sabíamos realmente? No. Habíamos hecho un relevamiento por los medios de comunicación y nos daban 600 personas. Pero la verdad que no había certeza de que fueran 600 personas. Esto tiene que hacerlo el Estado, que cuenta con los recursos, que cuenta con la policía, que cuenta con la justicia, que cuenta con un montón de recursos para poder hacerlo. Este caso fue un caso muy conocido porque era el hijo de dos actores muy conocidos en Argentina. Antonio Grimau y Selma Alemán, de telenovelas, de películas. ¿Qué pasa? Que su hijo, que era adicto, el 6 de febrero del 2002,
aparece en la calle corriendo desnudo. Hacía mucho que no tenía contacto con sus padres, porque bueno, pues esta cuestión que tenía él de adicciones que lo llevó como a una enfermedad mental, ¿no? Entonces aparece gritando en Palermo, que es un lugar muy céntrico de la ciudad de Buenos Aires, diciendo soy Dios, se la llevan al hospital y muere en el hospital. La causa es intoxicación de cocaína y neumonopatía. Se dan cuenta los días de que no estaba, lo buscan, no estaba. Y bueno, son los hijos de dos actores muy conocidos. Esto es una cuestión de prensa nacional. Había desaparecido el hijo de Antonio Grimao y de Selva Alemán. Se supo, fíjense, esto fue el 6 de febrero, se supo en realidad el 12, por suerte poco tiempo después, pero hay casos en que pasan años. Se supo que había ingresado en la morgue judicial sin documentación, estaba desnudo. Un NN. Lo contaron fácil porque era el hijo de dos personas muy conocidas, ¿no? Había ingresado en la morgue, pero lo habían puesto como NN, seguramente iba a ser enterrado como NN. Bueno, este caso es que llamó la atención y empezó una actividad de incidencia por parte de las organizaciones, sobre todo que trabajamos la trata o la búsqueda de personas, para que existiera una búsqueda seria por parte del Estado de todas las personas que desaparecen en la Argentina. Esta en realidad, esta es una niña que desapareció en el 2020, bueno, hace muchísimos años, no me acuerdo la fecha, desapareció en la parte más austral de Argentina, que es Tierra del Fuego, en un camping, y nunca más se la encontró, nunca más se la encontró. Todos estos casos llevan a generar en Argentina diferentes dispositivos. Entonces vamos a ver los dispositivos. Hay muchos, pero bueno, este es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que se llama CIFEBU, que tiene el objeto de coordinar la cooperación con todo organismo que intervenga en la búsqueda de personas y el hallazgo de personas NN. Todos los organismos de todo el país, desde la justicia, desde las fuerzas de seguridad, hay también, por ejemplo, un centro para niños, está Missing Children, hay un montón de organismos del Estado y de la sociedad civil que van hacia ese lugar para coordinar esa búsqueda de esas personas por este sistema, que a su vez también hace, por ejemplo, con la foto de una niña, y si pasa el tiempo, van mostrando cómo va a poder ir cambiando con el transcurso del tiempo. Fue creado en el 2016, fíjense, el 2008 es la ley de trata, 2012 se modifica y empieza a funcionar este sistema. Registra más o menos 12.000 personas buscadas al año. Otro problema que tiene el CIFEBU es que no puede dar cuenta totalmente de que si todas las personas buscadas aparecen. Porque como dije anteriormente, por más que hagamos campaña para decirle a las mamás, a los familiares, que cuando aparezca la niña, el niño, el niñe, el joven, la mujer, la diversidad, que lo remitan, que den la información para que se lo retire de ese registro. Eso muchas veces no pasa. Sabemos que del 2012 hasta hoy, el Ministerio de Seguridad registró un total de 61.955 personas desaparecidas o extraviadas en el país, de las cuales se hallaron, yo creo que a lo mejor hay más, 31.169 personas, y que actualmente existen 30.786 personas extraviadas o desaparecidas, de las cuales el 56% son mujeres y niñas. El resto, pero hay un tema acá que nosotros siempre estamos haciendo incidencia para que se modifique. ¿Qué es lo que ven ahí el género? Dicen mujeres y niñas o varones también, porque generalmente ponen mujeres, varones, pero no toman en cuenta, siendo que tenemos un ministerio de las mujeres y las diversidades, de contar también las personas desaparecidas, digamos, que pertenecen a la diversidad sexual, a la LGTBIQ, ¿no?
hay una invisibilidad de ese colectivo, por lo menos en la cuestión de desaparición de personas. Y hace muy poco tiempo, porque nuestra organización hizo un reclamo de que en el registro de las personas rescatadas por trata se incluía también las personas travestis, ahora se las incluye, pero antes no se las incluía. Está el programa Buscar, que es el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la justicia, esto es la justicia, de la Secretaría con cooperación de los poderes judiciales, ministerios públicos, en legislaturas, que dispone todo el marco legal, ¿no?, necesario para que cualquier ciudadano pueda aportar datos que permitan colaborar para la búsqueda de esa persona. A veces también se dan recompensas. Bueno. El otro, pensé porque ahí estamos, es, creo que hablaron acá de Amber, la alerta Amber. Nosotros tenemos la alerta Sofía por esa chica que les mostramos en la foto, Sofía Herrera. La alerta Sofía se crea por la desaparición de Sofía Herrera. Hoy tenemos en Argentina otro caso de otra niña desaparecida en San Luis, en condiciones extrañísimas, estaba jugando con sus primos, desaparece. Nunca más la hemos encontrado. Bueno, este es un sistema de alertas que difunde de manera inmediata la imagen y la información sobre un niño, niña y adolescente que esté desaparecido a través de celulares, redes sociales como Facebook y medios de comunicación nacional. Y esto del NN, las identidades desconocidas, que es otra cuestión que hemos hecho un montón de incidencias para que se empezaran a preocupar. El sistema federal ha registrado 7.672 casos de personas NN, o sea, que están sin nombres, que todavía están en las morgues o están enterradas como NN. Desde enero del 2015 se produjeron 1.743 identificaciones. ¿Por qué? Porque la Procuraduría en trata de personas hizo un convenio con una organización que está integrada por el equipo de antropología forense, que es una antropología con prestigio, porque se dedicó a buscar a las víctimas de la dictadura, de la última dictadura en Argentina, enterradas como NN, y a acabar, encontrar los huesos, identificar los huesos para saber a quién pertenecían esos huesos. Bueno, con la colaboración entre el equipo de antropología forense y el sistema federal, se han logrado estas 1.743 identificaciones. Uno de los casos más importantes fue un caso acá en mi municipio, el de Luciano Arruga, un joven que había sido amenazado por la policía y que se creía que es la policía local la que lo había hecho desaparecer, y su cuerpo se encontró, gracias a esta búsqueda, 6 años después de su desaparición, estaba enterrado como NN. Ya terminó, ¿eh? La pregunta inicial que dio origen a este conversatorio: ¿desaparecidas o tratadas? Entonces, decimos, lo importante, primero, las personas que intervienen en la búsqueda de personas, en el rescate de personas, en el tema de la trata, tienen que conocer perfectamente los indicadores que dan cuenta de que puede haber presunción de trata. En esto coincido que no hay que esperar ni 48 ni 72 horas, sino que tiene que ser la búsqueda inmediata, y tiene que insistir tanto en las comisarías como en la fiscalía. Nosotros tenemos acá en Argentina comisarías de la mujer. No siempre esto pasa en forma automática. Segundo, no descartar ninguna hipótesis en su búsqueda, no empezar como esto de que, bueno, se habrá ido por su cuenta. Hay que rastrear todas las hipótesis. Este tema que yo conté, que lamentablemente una mayoría de personas víctimas de trata no están siendo buscadas, lo que da la pauta de esa extrema vulnerabilidad. En pandemia, acá en Argentina aumentaron los secuestros de niños y niñas. No todos para la trata, muchas veces fueron secuestros para violaciones, y algunos seguidos de muerte, ¿no? Y de luego, otra cosa, que no todas las víctimas de trata se encuentran desaparecidas. Hay un montón de mecanismos perversos que utilizan las redes de trata, de manipulación, que hacen que muchas víctimas que son víctimas de trata tienen contacto con sus familiares,
porque recurren a la amenaza de que van a matar a la familia, a la manipulación psicológica. Así que bueno, no todas las personas que son víctimas de trata están desaparecidas. Bueno, gracias, y esto es todo porque sé que el tiempo es corto. Y bueno, después si quieren hacer preguntas, acá estoy para las preguntas. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, excelente, Viviana, y continuamos con nuestra compañera Carolina. Al finalizar, pueden ir realizando las preguntas que estimen a bien por el chat. Si tienen alguna pregunta, recomendación o duda que quisieran plantear o algún caso que quisieran compartir. Fíjense, continuamos con la compañera Carolina Rubni. Ella pertenece a la organización Ibera en Chile. Ella es abogada de la Universidad de Concepción con máster en política criminal de la London School of Economics y becaria Fulbright de American University con especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los derechos humanos. Ella pertenece a la red Capra Course Network, ha realizado cursos de posgrado en Derecho Constitucional y derechos fundamentales en la Universidad Carlos III en Madrid. Estudios en Filosofía Moral de la Universidad de Concepción, estudios en Filosofía de las Ciencias en IFIT y estudios sobre el sagrado femenino con maestras espirituales mexicanas. Ella nos va a hablar sobre la discriminación de género como obstáculo a la identificación de trata en el caso de mujeres desaparecidas. Una persona y una de las compañeras que ha estado con nosotros en OUTRA, de igual forma, a quien también admiro, respeto y valoro. Con ustedes, Carolina Rodney. Adelante, Carolina. Querida Reina, muchísimas gracias por tu preciosa presentación. La verdad es que también para mí es un tremendo agrado y honor poder reunirme nuevamente contigo y con Viviana, efectivamente, y con Alinis también, ¿no es cierto? Efectivamente, hace un buen tiempo que no nos encontramos en estas instancias, así que súper contenta de que en un día tan especial como el 2 de diciembre, Día de Abolición de la Esclavitud, podamos conversar con respecto a estos temas. Yo no voy a tener una presentación de PPT, mi intención es principalmente hacer algunas reflexiones para poner algunos puntos sobre la mesa y eventualmente gatillar alguna conversación. Y quizás comenzar entonces con una historia, una historia que ocurrió acá en Chile. Entre el año 98 y el año 2001 existió en la zona norte de Chile, en la zona de Iquique y Alto Hospicio, el famoso psicópata de Alto Hospicio, que era un hombre taxista, que básicamente, ¿no es cierto?, en su trabajo como taxista interceptaba jóvenes estudiantes a las que les ofrecía transportarlas gratis para posteriormente llevarlas a algún sitio hedioso, violarlas y asesinarlas mediante golpes en la cabeza. Y posteriormente arrojaba los cuerpos con o sin vida en profundos piques mineros abandonados. Todas estas jóvenes que fueron asesinadas por este hombre y hechas desaparecer provenían de hogares de escasos recursos y que se encontraron justamente frente a las autoridades con un tremendo rechazo, con un tremendo prejuicio, y que básicamente les respondió diciendo, bueno, su hija probablemente se fue con el pololo, su hija probablemente se encuentra carreteando, como se dice en Chile, ¿no es cierto?, celebrando, haciendo fiesta. Y no fue sino hasta que una de las chicas logró permanecer con vida y logró escapar y denunció esta situación y finalmente, ¿no es cierto?, el hombre es detenido y recibió una de las condenas más altas dentro de la historia de Chile con presidio perpetuo calificado, que implica que prácticamente este hombre no puede salir de la cárcel.
Pero esta historia puso sobre la mesa justamente cómo en la desaparición de mujeres empiezan a entrar una serie de prejuicios, de discriminaciones estructurales que no nos permiten rescatar a las víctimas y poder encontrar efectivamente justicia. Les comparto algunos datos, digamos. Desde el año 98 hasta ahora estamos hablando de alrededor de 18.000, 15.000 desapariciones, personas desaparecidas en el país. Pero en el último tiempo, y las estadísticas que se manejan, es que entre el año 2003 y el año 2018, las denuncias por desapariciones que se mantenían vigentes sumaban, en el caso de las mujeres, un número de 4.818 mujeres. Y si bien en Chile tenemos 2 policías, Carabineros hablaba de alrededor de 4.800, casi 5.000 mujeres, PDI hablaba, ¿no es cierto?, de alrededor de 6.000 denuncias por presunta desgracia, de las cuales 485 siguen sin resolver. Si bien el 90% de las desapariciones llega a resolverse, lo que preocupa, ¿no es cierto?, es que se ha dado un incremento paulatino en los últimos años de casos sin poder resolver, y que van, ¿no es cierto?, desde un 11,6 hasta un 13,15 en los últimos años. Es decir, aumentan las desapariciones, pero principalmente aumenta el no poder resolverlas. ¿Ah? Y dónde está, ¿no es cierto?, el tema de género, de que las denuncias por presuntas desgracias de mujeres representan el doble que el de los varones, particularmente en el tramo de la adolescencia, con más de 101.000 denuncias. Ahora, ¿qué ocurre, no es cierto, en la práctica? Que cuando una persona desaparece en Chile se puede incorporar en una lista de encargo nacional, pero esto es un registro en una base de datos que no implica una búsqueda activa. Y adicionalmente, y esto pasa a lo largo de Latinoamérica, las bases de datos de las instituciones estatales que podrían verse involucradas, pensemos, ¿no es cierto?, en Chile las 2 policías, Policía de Investigaciones, Carabineros, pero también el servicio médico legal, también los hospitales, también los servicios de menores, no están conectados. Entonces lo que implica para una familia con una persona desaparecida es que tiene que comenzar un tremendo periplo en cada una de estas instituciones, ¿no es cierto?, para saber si manejan algún antecedente de la persona desaparecida. Adicionalmente, en Chile no tenemos una ley que regule un procedimiento expedito, eficaz, con protocolos claros y precisos que permita tener una actitud proactiva por parte de las entidades estatales. Y si bien se presentó un proyecto impulsado principalmente por la sociedad civil, como tiende a ser el caso, ¿no es cierto?, en materia de legislación sobre derechos humanos, la verdad es que este proyecto de ley se encuentra pendiente, esperando el sueño de los justos desde el año 2019, sin tener principalmente avances, lo que es realmente una tremenda falencia, porque la figura de presunta desgracia, que es lo único que permite, ¿no es cierto?, recoger esta figura de una persona desaparecida, no tiene una definición legal, no es un delito propiamente tal respecto al cual yo me pueda querellar, y por lo tanto en Chile en este minuto no tenemos una ley que apoye a familias de extraviados o desaparecidos. Y estamos hablando de que hay más de 80 denuncias diarias de personas perdidas en Chile. Esta ley es una ley importante porque permite recoger lo que tanto Aimé como Viviana han comentado, ¿no es cierto?, como prácticas que son fundamentales en el caso de las personas extraviadas, que implica protocolos de diligencias mínimas entre 24 y 48 horas, y no, ¿no es cierto?, la respuesta permanente con la cual se enfrentan las familias, que tiene que ver con, no, esperemos que se avise, etcétera, etcétera. Esperemos si encontramos algo, esperemos si se contacta, esperemos, y en esa espera justamente se pierde tiempo valioso para poder localizar a las víctimas, o incluso, ¿no es cierto?, poder identificar evidencia o pruebas que pudieran ser claves para poder lograr saber qué fue lo que ocurrió con ellas. Esta ley también permite recoger algo que ha planteado también Aimé y Viviana, ¿no es cierto?, que, y voy a ir al tema de la trata, pero efectivamente las personas extraviadas existen distintas posibilidades que las investigaciones de ONG y de la doctrina y también entes estatales han podido organizar, ¿no es cierto? Los extravíos de personas pueden ser
por causas médicas, por extravíos de niños y adultos mayores por problemas médicos, accidentes, suicidio, fuga y directamente desaparición forzada e intervención de terceros, que es donde entra la variable de trata. Por otro lado, como yo les decía, no existe una base de personas extraviadas en Chile que permita articular la información que tienen los distintos entes estatales, y en ese sentido esta ley, además de este protocolo de diligencias mínimas en el primer momento, ¿no es cierto?, del extravío, establece una base de personas extraviadas que permita comunicar, ¿no es cierto?, y conectar las distintas bases de datos. Y en ese sentido, recalcar que, como muchas de las leyes en materia de derechos humanos, estas leyes y estos esfuerzos provienen del dolor de las familias, que se encuentran justamente con reticencia, con negligencia, con prejuicios y con discriminaciones, ¿no es cierto?, de parte de los entes estatales. Y en ese sentido, solamente para compartirles, como para dar una idea, con qué se encuentran las familias en el informe, la investigación que se hizo para sostener la ley de personas extraviadas, a la hora, ¿no es cierto?, de constatar cuáles eran las experiencias de la familia, nos encontramos con testimonios como, por ejemplo, lo que hacen los de la PDI es trabajo de oficina, ellos que tenían a cargo la búsqueda no hacen nada, y cuando uno les dice algo como que se enojan porque tienen que trabajar, estas son frases textuales. La búsqueda realizada por la PDI con la Brigada de Personas Desaparecidas y equipos de CANES duró 1 hora y 20 minutos, solo se realizó por los alrededores de la casa y no en el sitio al que se le perdió el rastro. Otros testimonios dicen, nunca hicieron un trabajo bueno, solo fue superficial. Otro testimonio dice, siento que no se hizo todo, esperaron 1 semana para recién hacer algo. El segundo día fuimos a Carabineros y me dijeron que tenía que esperar 48 horas y que yo no era la única mamá que tenía una hija desaparecida. Siento que no la buscaron, vulnerados como familia, poca empatía, resumiendo, no la buscaron. Debo reconocer que hay testimonios que son positivos, de casos que fueron exitosos, pero la verdad es que la tendencia general es encontrarse, ¿no es cierto?, con esta reticencia, con esta negligencia, con esta falta de empatía por parte de los entes estatales cuando una persona desaparece, y en el caso que nos interesa, su vinculación con la trata, principalmente de mujeres y adolescentes que desaparecen. Ha habido un cierto nivel de avance en el sentido de que el Ministerio Público de Chile elaboró un protocolo de actuación en materia de presuntas desgracias que plantea, ¿no es cierto?, en el caso de potenciales tipos de desaparición, contempla expresamente la participación de terceros, donde se incluye la hipótesis de trata, y en ese sentido es un avance, pero nuevamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de normas que no tienen un carácter imperativo, y por lo tanto nos encontramos entonces frente a un aparato estatal, y aquí es donde quiero entrar a la discriminación de género, que se encuentra atravesado, ¿no es cierto?, por estas discriminaciones interseccionales de género, que cuando se enfrentan a un caso de una mujer desaparecida que reúne las características de ser adolescente, digamos, de un background socioeconómico bajo, de sectores, ¿no es cierto?, de privado, la verdad es que se encuentra básicamente con respuestas como está de fiesta, se tiene que haber ido con el pololo, tiene que estar, debe haberse querido ir, e incluso en algunos casos, ¿no es cierto?, comienza una especie de culpabilización a la propia familia. Bueno, pero quizás qué pasó con ustedes, dónde está la violencia, quizás hay la violencia intrafamiliar interna, etc. Entonces, lo que quiero plantear básicamente con este panorama de lo que nos enfrentamos frente a las personas extraviadas es que la importancia, ¿no es cierto?, de poner el acento en, o lo que nos interesa el día de hoy, de poner el acento en la potencial intervención de tercero y en la potencial situación de trata. Y esta es una situación que se ha agravado en el contexto actual de Latinoamérica, que está atravesado, ¿no es cierto?, por 2 grandes factores, y por
por un lado, ¿no es cierto?, la crisis migratoria venezolana, que significa, y qué mejor momento que estar conversándolo en la mejor ruta, que implica el desplazamiento, ¿no es cierto?, de mujeres y adolescentes que se exponen tremendamente a riesgos, y el segundo factor de la pandemia, donde la pandemia ha significado un retroceso considerable de parte del Estado en su labor de inspección, de una inspección proactiva, de una búsqueda proactiva, que efectivamente, ¿no es cierto?, los confinamientos y básicamente el foco en la pandemia ha sustraído los esfuerzos en la investigación de estos casos. Y en este punto lo que quiero, digamos, lo que quiero plantear es que tenemos que empezar con fuerza a entender, ¿no es cierto?, de que nuestro sistema de justicia y en lo que implica la vinculación de las desapariciones forzadas con la trata, es importantísimo, ¿no es cierto?, empezar a poner la posibilidad de desapariciones forzadas como una de las primeras hipótesis posibles. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aumento considerable de las figuras de trata para explotación sexual y para trabajo forzado y para servidumbre doméstica que están ocurriendo en nuestra región. Y aquí quiero plantear, ¿no es cierto?, las causas estructurales que están detrás de la trata y que al mismo tiempo, fíjense, están detrás de la falta de proactividad, negligencia y falta de empatía del aparato estatal para la búsqueda de mujeres y adolescentes desaparecidas. Tenemos que empezar, ¿no es cierto?, con fuerza a plantear de cómo estamos en sistemas donde el patriarcado y su cultura de dominación y subordinación básicamente ha establecido dos jerarquías de seres humanos donde los hombres ejercen poder y control sobre las mujeres, y tenemos que insistir, ¿no es cierto?, en cómo estamos sumergidos en sociedades que están estructuradas en base a ese paradigma. En segundo lugar, estamos viviendo en culturas, ¿no es cierto?, que están formadas por valores, prácticas y relaciones de poder que sostienen una premisa de violencia contra la mujer y que lo estamos encontrando, ¿no es cierto?, enraizados en la vida cotidiana de las personas y sus comunidades. Por otro lado, también estamos viviendo sociedades que tienen el uso de la violencia como en la resolución de conflictos, como el mecanismo habitual, en vez, ¿no es cierto?, de soluciones que impliquen el diálogo y la empatía, y eso también incide en el análisis de las causas de desaparición y su no vinculación eventual con las situaciones de trata. Nos enfrentamos también a sociedades, ¿no es cierto?, donde las mujeres y las niñas enfrentan desigualdad en el acceso a educación, formación y en el acceso a posibilidades económicas. Nos enfrentamos a sociedades donde hay discriminación contra las mujeres en el mercado laboral. Nos enfrentamos a sociedades donde la violencia intrafamiliar, la violencia de la pareja, los matrimonios forzados, ¿no es cierto?, son situaciones que enfrentan las mujeres y que también las exponen a huir y por lo tanto las exponen a situaciones de desaparición y eventualmente desaparición forzada. Y esto finalmente unía con la última clave de la feminización de la pobreza y de cómo la división sexual del trabajo, ¿no es cierto?, y la desigual carga familiar no compartida por estos roles de género y de responsabilidad de la mujer rígidos en la configuración de las familias y de nuestras sociedades, también, ¿no es cierto?, pone a las mujeres en situación desmejorada, porque la verdad es que los casos de desaparición y el propio caso, ¿no es cierto?, que yo les comentaba al inicio, termina siendo investigado solo después de un desgaste por parte de las familias de tratar de posicionar estos temas en los medios de comunicación, y solamente es ahí cuando se gatilla finalmente una intervención por parte de los entes estatales de carácter proactivo que llegue a un resultado eficaz. Entonces, para concluir, básicamente lo que quiero plantear es que además, ¿no es cierto?, de la implementación de leyes, protocolos de carácter obligatorio que nos aseguren que los entes estatales realicen diligencias que ya la doctrina, la práctica y la experiencia han demostrado que son positivas para poder tener un resultado exitoso en materia de desaparición, no tenemos que olvidarnos que, que la respuesta de los sistemas de justicia criminal, el desafío más importante a mi juicio, donde tenemos que poner, ¿no es cierto?, todos nuestros esfuerzos, y también, por cierto, en la sociedad, tiene que ver con
erradicar, ¿no es cierto?, y poder demoler estos filtros con los que observamos los hechos y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos filtros de concepción patriarcal que establece estas jerarquías de inferioridad y de superioridad de seres humanos. Estamos en un momento clave, en una encrucijada de carácter mundial. Las personas están despertando, ¿no es cierto?, a entender la noción básica de que cada ser humano es un ser humano valioso e igual en dignidad y derechos, y desde esa perspectiva creo que atacar, ¿no es cierto?, poder demoler la discriminación de género que se encuentra enraizada en el aparato estatal y en nuestras sociedades, es sin duda el elemento fundamental para poder asegurarnos el poder encontrar a las mujeres desaparecidas y adolescentes desaparecidas y poder evitar, ¿no es cierto?, y poder rescatarlas de las eventuales situaciones de trata a las que puedan verse sometidas en virtud de estas desapariciones. Eso es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy, Reina, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carolina. Excelente presentación, reflexión. Bueno, al finalizar, hasta ahorita tenemos comentarios, reflexiones. Les invito a realizar sus preguntas por el chat. Aprovechar que tenemos estas expertas y pueden hacer estas preguntas. Está Yolima, Indira, grandes feministas de Venezuela. Así que aprovechen este espacio, hagan las preguntas, las dudas o los comentarios que tengan a bien. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, continuamos con nuestra compañera Itzi Elizabeth Robles Rodríguez. Ella es colectivos hasta encontrarles de Ciudad de México, en México. Nos va a hablar sobre los patrones de desaparición de niñas y mujeres en México. Ella es feminista, licenciada en filosofía, maestra en humanidades, con especialidad en filosofía moral y política. Actualmente es estudiante de doctorado en humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es integrante fundadora del Seminario Permanente Violencia y Derechos Humanos e integrante del Seminario Potencialidades de los Feminismos Contemporáneos, ambos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es parte del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, GIAS, e integrante del colectivo Hasta Encontrarles. Y déjenme decirle que cuando ya tenemos como un año, Itzi, de verdad conociendo a Mitzi, alguien a quien admiro, muy receptiva, y nos ha ayudado en casos a los que le he consultado de personas desaparecidas en México, y ha estado presta a ayudar. Muchísimas gracias, Itzi. Este es tu espacio, es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Reina. Igual muy agradecida por la presentación. Por supuesto, me siento muy honrada por compartir este espacio con todas ustedes. Me parece que tengo bastantes impresiones después de escucharlas. Una de ellas es que, bueno, lamentablemente hay muchísimas similitudes en la forma en cómo se comprende y cómo se trata el fenómeno de desaparición de personas en general en la región latinoamericana, y también específicamente la desaparición de niñas y mujeres. Siempre que me invitan a los espacios, a los foros a hablar sobre este tema, para mí es muy importante decir que pues todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años trabajando ha sido de la mano de familias buscadoras, en mi caso específicamente de familias buscadoras en la Ciudad de México, que es en donde yo radico, y que el colectivo al que pertenezco es un colectivo de la Ciudad de México. En ese sentido, pues claramente todas las impresiones, los aprendizajes que vamos teniendo son aprendizajes colectivos que nos ha permitido dar cuenta, por un lado, de las dificultades
para comprender la complejidad del fenómeno de desaparición y por otro lado entender cuáles son, como bien nos comentaban las tres compañeras expositoras, cuáles son las causas estructurales que subyacen a la falta de elementos efectivos para localizar, para investigar y localizar a las personas desaparecidas. Yo quisiera darles digamos de manera muy breve, un contexto de la desaparición en México, con algunas cifras que son cifras oficiales y que desde la perspectiva de la sociedad civil son cifras mínimas en realidad, ¿no? Porque seguramente en experiencias locales, en el caso de cada una de nosotras, las cifras oficiales en realidad también ocultan cifras negras que no se están reportando. En ese sentido, en México, en un histórico, y cuando digo un histórico me refiero a que se ha implementado un registro de personas desaparecidas a nivel nacional a partir del año del 64 a la fecha. Tenemos hasta el día de hoy 95,297 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Para la sociedad civil organizada son personas desaparecidas y no necesariamente adjetivamos como no localizadas y ahorita voy a explicar por qué. De estas son por lo menos 23,570 mujeres reconocidas como desaparecidas. En el año de 2020 se reportaron por lo menos 8,271 mujeres desaparecidas, de las cuales no se reporta mucha información, pero se tiene una aproximación de que por lo menos 2,073 mujeres permanecen desaparecidas de ese año, lo que supondría que poco más de 5,000 fueron localizadas, pero no sabemos en qué condiciones o circunstancias. En este año 2021, en lo que va de este año, se han reportado por lo menos 5,400 mujeres desaparecidas. Los rangos de edad, y creo que aquí tenemos muchísima similitud en las experiencias que se han compartido, los rangos de edad con mayores reportes se dan a partir de los 10 a los 24 años de edad, seguido de los 25 a 35 años, pero entre los 15 y 19 años se tienen más reportes por desaparición. El gobierno federal, el año pasado, y las autoridades encargadas de dar seguimiento a las investigaciones y la búsqueda de personas desaparecidas, reconoció que la causa principal de la desaparición de las mujeres muy probablemente puede estar asociada a la trata de personas. ¿Cuál es digamos, la hipótesis que intenta sustentar esta explicación? Específicamente la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México establece que esta hipótesis está fundamentada en los casos de mujeres y niñas que han sido recuperadas con vida. Y eso, bueno, claramente nos hace pensar o suponer que las investigaciones han podido determinar justamente esta razón principal como causa de desaparición en niñas y mujeres. México, yo en algún otro momento que había tenido oportunidad de estar con ustedes, les había compartido, lo vuelvo a decir ahora de manera muy rápida. México, por, digamos, la crisis que estamos enfrentando hoy en día de personas desaparecidas y también la crisis forense que tenemos en México, este año el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos informó que hay por lo menos más de 52,000 personas fallecidas sin identificar a lo largo y ancho de la República Mexicana, sumadas a las más de 95,000 personas desaparecidas. México ha sido considerado como un país ampliamente garantista. ¿Qué significa esto? Que justamente ha creado legislaciones, protocolos y mecanismos que suponen la acción inmediata en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, las cifras que tenemos hoy en día y que tuvieron un repunte extraordinario a partir del año 2006, que es cuando en México
se inaugura la mal llamada guerra contra el narcotráfico y que es cuando a las personas mexicanas nos sobreviene toda la implosión de violencia extrema en el país, pudimos darnos cuenta que hay una falta por un lado, de voluntad política, por otro, una cultura profunda y abismal de impunidad y corrupción que impide que los mecanismos y las legislaciones actuales en materia de desaparición de personas realmente sean efectivas y funcionales, y lo demuestra la actual crisis que vivimos. Recientemente estuvo de visita el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y justamente parte de su diagnóstico tenía que ver con la falta de respuesta por parte de las autoridades, a pesar de que tenemos pues legislaciones que, si bien son perfectibles, podrían tener resultados claros y visibles. Y también en términos de diagnóstico, expresaba la preocupación que manifestaron las familias buscadoras mexicanas de que ya en México no necesitaba más legislaciones, ¿no? Y eso para nosotras es muy diciente, que las familias expresen que México ya no necesita legislaciones, porque eso significa que las legislaciones que tenemos podrían funcionar si es que superáramos esa falta de voluntad política de acción y esa cultura de corrupción e impunidad que prevalece en las instituciones. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas en México reconoce por lo menos 11 formas de explotación que, desde nuestra experiencia, podrían devenir o estar asociadas con el problema de la desaparición. Reconoce la esclavitud, la prostitución, la explotación laboral, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la adopción ilegal de menores de edad, el matrimonio forzado, que es muy recurrente en algunas regiones del país, el tráfico de órganos, la experimentación biomédica ilícita, la utilización de menores de edad en actividades delictivas. En el año 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México presentó un informe que tituló El diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, y lanza informaciones importantes. Apunta que desde la entrada en vigor de esta ley que les comento, en junio de 2012 y hasta por lo menos el año de 2017, las cifras oficiales que se reportaron indicaban 5,425 víctimas a nivel nacional por delito de trata, de las cuales el 85% son mujeres, el 25% corresponde a niñas y adolescentes. Del total de víctimas, el 70% corresponde a víctimas de trata sexual, y de estas el 95% son mujeres y niñas. 17% son víctimas de trata laboral, de las cuales el 47% son mujeres. Estas cifras son importantes para el análisis que intentamos hacer cuando tratamos de entender las causas de la desaparición de niñas y mujeres. En muchas discusiones en México, justamente en estos esfuerzos por explicar por qué es importante hacer una distinción sustancial entre las violencias que afectan a las mujeres y las niñas en México respecto a la violencia que, por ejemplo, sufren los compañeros varones. Decimos que es muy importante entender las causales de este tipo de violencia, porque si ustedes observan en las cifras que yo les estoy dando, por lo menos en la cifra oficial de desaparición de personas, la mayor cifra está concentrada en hombres. Tiene una aproximación de que el 25% de estas desapariciones son de mujeres, y aún así la cifra es altísima, pero es importante para nosotras porque eso significa que si nosotras observamos justamente la especificidad de la violencia, no solamente podemos encontrar las causas, sino podemos atisbar algunos caminos u opciones que nos permitan localizar a nuestras compañeras. Sin duda, en México todavía es una discusión que cuesta dar, porque se ha interpretado y supongo que lo mismo será para las experiencias compartidas, se ha interpretado esta intensidad que tenemos a veces por decir por qué es importante reconocer esta diferencia,
se ha interpretado como un acto de discriminación, es decir, de no reconocer la violencia que está afectando a los hombres. Sin embargo, estas cifras que tenemos y que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice por qué es importante poner énfasis en el tipo de violencias que está afectando a las mujeres. En experiencias locales en la Ciudad de México, hemos podido documentar que la desaparición de mujeres y niñas en realidad está encubriendo otros delitos. Lo difícil es que son delitos que se entrelazan entre sí. Además de la trata de personas, que está pues de manera exponencial considerada, también tenemos el crimen de feminicidio. En México, en cifras generales, y que también son cifras mínimas, sabemos que por lo menos 10 mujeres al día son asesinadas. El problema de la relación que puede tener la desaparición con otros crímenes como el de feminicidio es muy constante. En mayo de este año tuvimos un caso realmente muy atroz que fue difícil de asimilar en el momento y que también fue muy difícil de poner en palabras, ¿no? Esos casos que rayan en lo indecible o en lo inefable por lo atroz y horroroso del crimen. Se dio en una región del centro del país, en un estado, el Estado de México, que concentra el mayor número de mujeres desaparecidas y asesinadas en el país. Se dio el caso de un multifeminicida que tenía en su casa enterradas a los restos de por lo menos 20 mujeres. ¿Cómo se descubrió el caso de este multifeminicida? Bueno, pues por la denuncia de una mujer desaparecida a cargo de su esposo, y que pues por investigaciones que él hizo de manera personal, pues dio justamente con el domicilio de este multifeminicida. Cuando se hace el cateo en la casa de esta persona, que tenía además 70 años, y hasta la fecha no se sabe desde cuándo él raptaba, asesinaba y desaparecía a mujeres, pues encontraron los restos de esta persona y una lista de nombres de mujeres que pudieron construir la hipótesis de cuántas mujeres podrían estar enterradas en su domicilio. Esto es importante decirlo porque con los índices de violencia feminicida que tenemos en el país, ha sido muy importante pues para todos los procesos de lucha en los diferentes niveles. Ha sido muy importante disputar la hipótesis de la patologización de la violencia que cometen los hombres en contra de las mujeres, y más bien hacer énfasis justamente en las causas estructurales que permiten que se sigan cometiendo este tipo de crímenes en contra de las mujeres. En el año 2019, particularmente en la Ciudad de México, tuvimos una serie de intentos de desaparición de mujeres, por ejemplo, en el transporte público del metro, en el metro de la Ciudad de México. Fueron denuncias que se empezaron a dar de manera encadenada y recurrente, y fueron denuncias que nos permitieron alertar a las autoridades de que algo muy grave estaba pasando en el centro del país. La Ciudad de México es considerada una zona de tránsito, de destino, para la trata de personas y específicamente para la trata de mujeres. En esa ocasión, en el año de 2019, pudimos darnos cuenta que frente a las denuncias que estaban realizando muchas mujeres y adolescentes, porque la mayoría eran mujeres jóvenes, correspondía mucho con los patrones de violencia machista que pues han documentado ya en diferentes regiones de América Latina. Nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, que muchos de los testimonios decían que cuando las intentaban raptar y desaparecer, y empezaban como un acto de forcejeo o de resistencia, los hombres sustractores lo que hacían era decir que eran sus parejas y que estaban en una discusión o que estaban peleando, lo que impedía justamente que las personas que estaban siendo testigos de ese intento de rapto o desaparición intervinieran.
Y bueno, eso para nosotros fue muy alarmante porque nos dimos cuenta que la sociedad mexicana pues todavía permanece con un raigambre estructural, machista y patriarcal que impedía justamente actuar en favor de la vida de las mujeres del centro del país. Con esto, lo que quiero decir es, de alguna manera, compartir mi total acuerdo con las perspectivas que han compartido las compañeras en este foro, de cuáles son las razones que subyacen a la desaparición de mujeres. No obstante, además, que en el caso de México tenemos, por ejemplo, el mecanismo de la alerta de violencia de género, y tenemos el mecanismo de alerta por desaparición de mujeres, que son mecanismos que se suponen no solamente funcionan como un reconocimiento político de la situación que estamos viviendo las niñas y mujeres en México, sino también que deberían establecer mecanismos de actuación inmediata. Tenemos una legislación en materia de desaparición de personas desde el 2017 que se actualizó este año, un protocolo de búsqueda homologada en el país, un protocolo de búsqueda de mujeres que se reconoce como el protocolo ALBA, que obligaría a todas las autoridades de todos los niveles a actuar de manera inmediata en cuanto se reporta la ausencia o desaparición de una mujer, suponiendo que por estos niveles de violencia en contra de las niñas y mujeres puede estar siendo víctima de la comisión de algún delito. Sin embargo, pues hemos de decir que una de nuestras principales revelaciones que hemos tenido en por lo menos los últimos 3 años, son los años en que hemos podido intentar hacer andar la legislación en materia de desaparición de personas, es que pues no es suficiente, que las luchas jurídicas tienen que estar acompañadas de las luchas políticas y sociales, de los movimientos de familiares de búsqueda, de los movimientos feministas y de los otros movimientos sociales aliados y aliades que permitan justamente mostrar que sin la fuerza y la resistencia de la sociedad civil, las leyes pueden ser en forma absolutamente garantistas, pero en la práctica ser instrumento y herramienta de los actores que sostienen los niveles de impunidad y corrupción que prevalecen en México. Muchas gracias. Reina, creo que tienes tu micrófono apagado. Ay, como siempre. Muchísimas gracias por la presentación, Itzi. Agradecida. Fíjense, ya tenemos una pregunta. Hay muchos planteamientos que posteriormente, y muchísimas gracias a cada persona que hizo los planteamientos, pero fíjense esta pregunta que la hace Yolima Arellano, compañera feminista de Venezuela. Pregunto a las ponentes, ¿qué sugieren como incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil para exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad de desarrollar políticas para investigar, procesar, sancionar, llevar datos oficiales sobre desaparición de mujeres, niñas y la reparación a las víctimas y sus familias? Viviana, Mitzi, ¿quién comienza? ¿Quiere? Viviana, comencemos por ti. Hablo yo porque dentro de un rato tengo que dejarlas porque, bueno, tengo que ir a almorzar con una amiga. Les cuento, ¿me escuchan bien? Porque me saqué el auricular. ¿Me escuchan bien? Sí, hay ruido, ¿sí? ¿Hay ruido? No escucho los ruidos, te escucho a ti. Bueno, no, acá en Argentina hemos hecho, bueno, una actividad de incidencia, el movimiento de mujeres, las organizaciones antitrata muy fuerte, que tuvo que ver con varias cuestiones. Por ejemplo, una es instalarnos frente al Congreso, era los 3 de abril, que es la fecha de la desaparición de María Los Ángeles Verón, con
mostrando, nosotros teníamos este lema de 600 mujeres desaparecidas, que no sabíamos si era real, pero queríamos llamar la atención en la prensa. La idea era convocar a la prensa, hacer un aliado con la prensa, mostrando digamos, la inexistencia de parte del Estado de un registro de cuántas personas estaban desaparecidas en Argentina. Aprovechar tal vez algunos casos emblemáticos para reforzar esto. Hicimos juntada de firmas, hicimos elaboración de proyectos, hemos hecho un proyecto de creación de un centro de búsqueda de personas desaparecidas que se presentó en el Congreso y que luego dio lugar a lo que ahora existe, ¿no? Hemos hecho, bueno, un montón de congresos, en cada lugar, cada organización escometía el tema, cartas mandábamos notas a cada uno de los legisladores, senadores y diputados permanentemente insistiendo con la necesidad de que el Estado tome este tema, porque era un tema que solamente el Estado podía tomarlo responsablemente. La sociedad civil puede tomar una parte de la información, pero en realidad quien puede conseguir la información más completa es el Estado, y que tenía una responsabilidad y también tomar las convenciones internacionales, los tratados internacionales, como para decir, se está incumpliendo tratados internacionales que en la pirámide de Kelser están por encima de las leyes, o sea, tienen fuerza de ley y que deben ser cumplidas. Bueno, nosotros logramos, la verdad que lo que también es importante es que el Estado escuche, porque una sociedad civil que grita y que no es escuchada también es muy desgastante, ¿no es cierto? Nosotros, por suerte, todo el trabajo que se hizo, incidencia, de varios años, fuimos escuchados, escuchadas, somos escuchadas, porque cada vez que marcamos alguna cosa, hay respuesta. Miren, recién acabo de subir, no sé si es porque yo subí, porque la verdad que nos espía muchísimo el Estado, que subí este congreso de personas desaparecidas o tratadas, la respuesta desde el Estado fue lo subí. Ahora que es si quieren se los muestro, esperen que se los voy a mostrar. Es esto. Yo digo, bueno, es una respuesta del Estado que han armado una capacitación sobre guía práctica para la búsqueda de personas, mostrando el sistema federal de búsqueda de personas el 9 de diciembre a las 6 de la tarde, que les recomiendo, si pueden participar, ahí tienen todo, tienen el número de Zoom y la contraseña. Porque es interesante conocer cómo funciona en Argentina. No hay muchos países que tenemos este sistema. Va a haber seguramente muchos actores ahí hablando sobre el tema, así que se los recomiendo. Bueno, yo creo que es una respuesta del comité a nuestra propuesta de hablar sobre personas desaparecidas. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, las saludo, aprovecho para saludarlas. Aprovecho para saludarlas porque tengo que retirarme. Excelente gracias por tu presencia. Y excelente tu propuesta, Reina, y a todo Éxodo, ¿no? Así que bueno, y un beso a Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Carolina, bueno, ¿cuál es? Bueno, Itzi, muchísimas gracias, Viviana. Seguimos con Itzi. Adelante. Muchas gracias, Reina. Sí, bueno, dos cosas que quisiera mencionar. Primero, dar un ejemplo. En la Ciudad de México, digamos que el movimiento que busca personas desaparecidas inició específicamente con el aporte de un análisis de contexto para el caso de desaparición de una estudiante de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso me parece que es un ejemplo de qué tipo de incidencia podría ser la organización, la sociedad civil organizada, porque a partir de ese aporte de contexto, de análisis de contexto, se pudo lograr que se reconociera a nuestra compañera como una persona desaparecida y no como una persona ausente o no localizada, que en términos jurídicos es importante la distinción, porque cuando se reconoce jurídicamente a una persona como desaparecida en México,
entonces se puede exigir la implementación de todos estos mecanismos y protocolos de investigación y búsqueda que yo comentaba. Sin duda, pues todo el accionar político que va desde manifestaciones políticas hasta construcción de acciones que también tienen como interés principal la sensibilización de la propia sociedad en general, ¿no? Justamente porque pues nos damos cuenta que todavía hay mucho desconocimiento del fenómeno, mucha estigmatización de las víctimas en general, y mucha criminalización de las familias que están buscando a sus familiares y a sus seres queridos. La otra cosa es decir que en México se ha hecho en las instituciones de gobierno, se ha hecho ya hasta como una especie de cultura institucional todos los procesos de capacitación. Sin embargo, muchas de las observaciones que se ha hecho desde la sociedad civil es que la capacitación no funciona si la cultura machista y patriarcal sigue siendo, digamos, el detonante de la lógica y las dinámicas de relaciones sociales en términos generales. ¿Por qué? Porque hemos sabido de casos de ministerios públicos que están haciendo investigaciones, por ejemplo, de crímenes que tienen que ver con violencia de género y que digamos, en su entorno privado son violentadores, ¿no? Entonces, hay de alguna manera un desbalance, una desproporción entre la perspectiva que tienen las autoridades en estos procesos justamente de capacitación con la comprensión de la violencia de género como causa estructural de los crímenes que se están cometiendo. Entonces, solamente decir que bueno, para nosotras es, pues sí, un poco alarmante decir que tenemos todos estos mecanismos y que sin embargo, pues no nos han funcionado, porque pues no importa mucho cuántos haya legislado si no se tiene justamente toda la competencia en México. Hace falta mucha expertise dentro de las instituciones. Tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y a su vez tenemos comisiones locales de búsqueda, pero con personas que no están capacitadas, que desconocen las razones de la desaparición de personas en México y que pues las prácticas cotidianas que se sustentan pues son obviamente el de la revictimización y la criminalización. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Y por favor, si pueden seguir manteniéndose, Mitzi, que les voy a presentar para concluir después, voy a dar el pase a Carolina, adelante, para responderle sobre la incidencia. ¿Cómo hacemos incidencia? Carolina, en tu experiencia, ¿cómo podemos hacer incidencia? Gracias, Reina. Bueno, creo que lo que ha señalado Mitzi es clave, ¿ah? En el sentido de que una ley solamente por existir no determina cambios de comportamiento por parte de aquellos llamados a aplicarla, digamos. Eso es clave. Mira, yo te diría dos cosas. Lo primero que les compartiría, digamos, que muy recientemente me tocó hacer una investigación sobre los determinantes en materias de esfuerzos contra la trata. ¿Ah? Una investigación mundial que se está haciendo en distintos países que busca determinar qué gatilla avances en materia de trata, y voy a relacionarlo aquí en materia de desapariciones y trata. Y uno de los hallazgos más interesantes es que la sociedad civil es clave, es el catalizador de todos los esfuerzos para efectos de mejorías legislativas y mejorías al interior del Estado. Entonces, lo primero que quisiera como relevar es que la existencia de ONGs, la existencia, ¿no es cierto?, de asociaciones de ONGs que puedan trabajar en conjunto poniendo el tema sobre la palestra, tiene un efecto radical. Lo mencionaba yo en mi intervención, son las ONGs generalmente las que llevan la iniciativa, las que son los pioneros en la investigación, en el relevamiento de los temas claves para efectos de legislar. Entonces, el primer punto que quería destacar es que organizarse como sociedad civil, organizarse con otras ONGs es clave. El segundo elemento que es clave, que también da cuenta esta investigación que yo les comento, tiene que ver con buscar aliados estratégicos
digamos, en los tomadores de decisiones estatales. Y en ese sentido, identificar a una legisladora o a un legislador que esté, digamos, ¿cuál es la palabra? Sensibilizado en la temática, que pueda ser, ¿no es cierto?, de canalizador de la problemática que traen las organizaciones de la sociedad civil, es también una estrategia clave. Otro elemento de estrategia clave tiene que ver con los medios. Si bien los medios de comunicación son un arma de doble filo, porque a veces pueden contribuir a perpetuar ciertos prejuicios, la verdad es que también se observa en Latinoamérica un periodismo de investigación, de denuncia, y en ese sentido poder hacer alianzas, ¿no es cierto?, con periodistas, con medios de comunicación, para efectos de entregar esta información al público. Yo creo que también eso es crucial, es crucial y es un mecanismo efectivo para traer a la palestra y poder hacer cambios en las políticas públicas. Y el cuarto elemento es que la sociedad civil, una ONG, pero principalmente ojalá en combinación junto con otras ONG, poder llevar esto a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores de la Comisión Interamericana y también los relatores de Naciones Unidas, estamos viviendo, ¿no es cierto?, en un mundo que actualmente es todo bastante en internet. En este minuto estamos todas reunidas, ¿no es cierto?, a pesar de estar en distintos países. Hay que utilizar eso, es una herramienta, contactarse con los relatores, no es difícil, está su información a la mano, y yo diría, digamos, que hay que ser creativo y utilizar esos canales que existen para efectos de echar a andar el mecanismo. Entonces, en definitiva, como elementos, digamos, positivos de que podrían asegurar un cierto cambio, asociarse con otras ONGs en la materia, apelar al poder político y lograr buscar aliados en los medios, y finalmente, ¿no es cierto?, también acudir a las instancias internacionales para llevar esta temática a los grandes titulares y exigir al Estado avanzar. Una de las cosas interesantes de esta investigación, y lo digo solamente para cerrar, es que a veces uno siente que, particularmente cuando trabaja desde la sociedad civil, que el esfuerzo es tan pequeño, y que uno se enfrenta a monstruos tan grandes, a desafíos tan enormes. Pero una de las cosas bonitas a la hora de hacer esta investigación sobre los determinantes es que los avances son tejidos de esfuerzos humildes que se van sumando. No hay esfuerzo insignificante. El hecho de que la sociedad, las personas, los individuos seamos una red interconectada, porque lo somos, lo somos científicamente, socialmente, culturalmente, a pesar de que no nos queramos dar cuenta, eso permite, digamos, traer este mensaje bonito de que el avance se logra por este tejido permanente, todo va sumando, y son olas, que a veces puede demorar años, pero hay un minuto en que este tejido es tan fuerte, se logra crear esa masa crítica que permite, ¿no es cierto?, el cambio cultural y la transformación social. Entonces, no hay que desfallecer, a pesar de que en algunos momentos todas desfallecemos, particularmente, ¿no es cierto?, aquí estamos reunidas sociedad civil, es duro, es difícil, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es algo que llena el corazón, y quiero traer este mensaje de esperanza de que todo sirve, todo va sumando, ¿no es cierto?, a esta ola de cambio y transformación. Muchísimas gracias por esas palabras, Carolina. Quiero presentarles un video que hemos elaborado y todavía no hemos finalizado. Les voy a presentar este video que hemos elaborado desde nuestra campaña de la mejor ruta. Si me indican si lo pueden ver, voy a ver si se puede compartir sonido. Vamos a compartir el sonido y se los presentamos.
muchísimas gracias, y para hacer una breve conclusión de este evento, primero agradecerles su presencia, agradecer el tiempo que han dedicado, y lo vamos a compartir por nuestras redes, Claudia. Las redes de la campaña A Mejor Ruta, Éxodo, y se los compartiremos. Muchísimas gracias. Fíjense, nuestras expositoras hoy han hecho énfasis de cómo estas desapariciones indican o pueden, digamos, llevar a situaciones de trata. Es una forma de captación utilizada por las redes de trata. Y quiero destacar esta situación. En Venezuela no tenemos una ley, no contamos con normativa, protocolo, y quería visibilizar hoy a Jennifer Mora, que es una joven venezolana desaparecida de Ciudad Bolívar. Tiene 5 años desaparecida y su familia no tiene respuesta. Ante esta situación, yo les invito a todas las ONG que están aquí, a todas las ONG, a unirnos para exigir el reconocimiento de las desapariciones como una forma de violencia basada en el género y su conexión con la trata. Así, hacer énfasis en la investigación, en cómo debe ser investigadas estas desapariciones, y quiero que se lleven la importancia, como el mensaje que decía Carolina, Itzi, las organizaciones podemos hacer la diferencia. La sociedad civil podemos hacer incidencia, ya sea en una ley, que se apruebe la ley, o también en la formación de servidores y servidoras. Muchísimas gracias por su atención. Antes de irnos, les solicito, si es posible, activen sus cámaras. Vamos a dejar la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias. Y activen sus cámaras para